Muy buenas noches, estimadas compañeras. Magíster Leti Patricia Chamba. Es un gusto darles la bienvenida a este panel con el tema de la educación como institución social. Presento a las panelistas. Tenemos a Yulisa Saray Pomaminga, Carolina López Aguirre y Wendy Carolina González Ordóñez. Los contenidos que vamos a ver hoy es como tema general la educación como institución social, el concepto de la institución social, funciones de la educación como institución social que tenemos dentro de ella, la reproducción de la estructura social, proyecto de cambio social, resistencia social y formación para la ciudadanía. Y el otro tema que tenemos son las principales instituciones educativas, la familia y la escuela. Introducción. A lo largo del desarrollo de las sociedades, la educación ha pasado de estar en manos de la familia y la iglesia a ser una función del Estado moderno. Esta evolución ha permitido la transmisión de valores y normas culturales, aunque con el tiempo la influencia de culturas dominantes ha homogeneizado los contenidos educativos. En las sociedades capitalistas, la educación está ligada a la estratificación social y la división del trabajo, asignando roles según la clase social, lo que genera la desigualdad. Esto ha provocado críticas y luchas por una educación más equitativa y universal, orientada a formar ciudadanos con derechos y deberes y a construir un futuro más democrático e inclusivo. Empezamos viendo los temas. El primer tema es el concepto de la institución social. Las instituciones sociales son un conjunto de valores, normas y costumbres que regulan y definen la identidad de las personas y las sociedades. Estas normas se reflejan en las relaciones sociales y costumbres de grupos específicos y cumplen funciones importantes para el desarrollo de la sociedad o sus sectores. Tenemos algunas características que es no toda organización es una, no, a ver, perdón, no toda organización es una institución. Para hacerlo, debe formar parte de una estructura mayor, como el Estado, que define sus funciones y relaciones con el entorno. Las instituciones incluyen tanto elementos intangibles como tradiciones, leyes, costumbres, asimismo como físicos, edificios y sistemas. Otra característica tenemos el enfoque cualitativo. Las instituciones son organizaciones o asociaciones con fines específicos, cuyo funcionamiento está guiado por procedimientos y normas. Cada miembro influye en la organización respetando estas normas, lo que permite reproducir los valores que sostienen la institución. Y por último, tenemos que existen dos tipos principales de las instituciones sociales. Tenemos los primarios y los secundarios. En los primarios, o también llamados universales, están presentes en todas las culturas y regulan el comportamiento general. En los secundarios cumplen funciones específicas derivadas de las primarias, como la educación que fortalece la cohesión y la identidad social. Continuamos con el primer tema, funciones de la educación como institución social. Continúe, compañera. Muchas gracias, compañera. Muy buenas noches, Magíster Leti Chamba, compañeras. A continuación, expongo mi tema, funciones de educación como institución social. Tenemos un cuadro comparativo de la reproducción de la estructura social con el proyecto de cambio social, donde nos dice que el origen de la reproducción de la estructura social son las sociedades originarias, la transmisión familiar y la religiosa. Proyecto de cambio social, el origen. Tenemos la necesidad de la transformación social. La finalidad de la reproducción de la estructura social es mantener el orden social y las jerarquías. El tipo de escuela es tradicional, confesional y técnica. La relación institucional es donde complementa la familia, la iglesia y el Estado. La visión ideológica es conservadora, funcional y un estatus. Y las consecuencias refuerza la estructura social, la movilidad limitada.
Dentro del proyecto de cambio social, tenemos la finalidad de impulsar cambios estructurales y la equidad. El tipo de escuelas son innovadoras, críticas y transformadoras. El rol de conocimiento nos promueve el pensamiento crítico y la diversidad. Y la visión ideológica es progresista, centrada en una justicia social y las consecuencias facilitan la innovación y la ciudadanía activa. Gracias. Gracias, compañera, por su aporte. A continuación, la siguiente panelista. Resistencia social. La resistencia social es entendida como la capacidad de oponerse a una fuerza externa y puede manifestarse como acto individual o colectivo frente a un orden impuesto, especialmente en contexto de dominación o desigualdad. La educación ha sido una herramienta usada por las élites más imponentes de imponer valores y fines sociales, pero también pueden convertirse en un espacio de resistencia. Esta resistencia se caracteriza por rechazar el orden establecido y por buscar nuevas prácticas sociales que promuevan relaciones más equitativas. Michel de, Michel de Foucault desde el pensamiento de Michel, la resistencia es una práctica creativa y transformadora que permite liberarse del contorno social y construir nuevas formas de relación para Foucault. Estas prácticas permiten el individuo eh, desprenderse de sí mismo y y desafinar las estructuras de poder. Henry Giroux y Pierre de Bourdieu. Las teorías como de Henry y de Pierre llaman también a adoptar una postura crítica frente a las intervenciones del Estado y las transformaciones sociales, planeando que el conocimiento y las participaciones éticas y políticas son claves para un cambio social. La formación para la ciudadanía, la ciudadanía implica derechos y deberes dentro de una sociedad acompañadas de valores morales. Desde la ciencia política y la filosofía clásica, como Aristóteles, se reconoce que la educación es clave para formar ciudadanos responsables, base del desarrollo democrático de las naciones. Las problemáticas del capitalismo moderno. Las problemáticas del capitalismo moderno, que son las desigualdades, corrupción, apatía social, exigen ciudadanos críticos y conscientes y comprometidos, aunque se ha confiado en que la educación cívica promovería una participación activa. En muchos casos, el sistema ha reproducido mecanismos de exclusión y privilegios. John DeWitt, el filósofo John DeWitt, defendió que no puede existir una sociedad democrática sin una educación que garantice igualdad de oportunidades de desarrollo pleno y apropiación justa de los bienes culturales y materiales. Los, ah, Finalmente, el mantenimiento de un sistema democrático legible y gobernable depende de acciones éticas educativas que capaciten a cada individuo para ejercer su ciudadanía de manera autónoma, crítica y responsable. Muchas gracias, estimada compañera. A continuación, las principales instituciones educativas, la escuela y la familia. Continúe. Buenas noches, compañeras y docente. A continuación, voy a exponer el tema principales instituciones educativas, como es la escuela y la familia. Las instituciones educativas son pilares fundamentales en la formación de los individuos dentro de la sociedad. Entre ellas, la familia y la escuela destacan como los espacios donde se da la socialización primaria y secundaria respectivamente. Estas instituciones no solo transmiten conocimientos y valores, sino que influyen directamente en la integración social, el desarrollo de habilidades y la reproducción cultural. Comprender su papel nos permite analizar cómo contribuyen al mantenimiento y transformación de las estructuras sociales. Tenemos la familia, que es el primer agente educativo. La educación comienza en casa, la familia enseña los primeros valores, normas y conductas.
También es transmisora de identidad social, que define el origen social, cultural y económico del individuo. Es modelo de comportamiento. Los niños aprenden imitando a sus padres y familiares cercanos. También es generadora de hábitos. La familia forma hábitos esenciales como el respeto, la puntualidad o la responsabilidad. Espacio de contención y apoyo. La familia brinda seguridad emocional frente a los desafíos escolares y sociales. Y también es formadora de roles sociales. Enseña el rol del hijo, hermano, hombre, mujer, etcétera, dentro de la estructura social. Tenemos también la escuela, que es la institución formal de enseñanza. La escuela es el espacio donde se imparte educación estructurada y sistematizada. Es el agente de integración social. Facilita la inclusión de los individuos en la vida social, política y económica. Es difusora de ideología estatal. La escuela transmite los valores oficiales promovidos por el Estado, ciudadanía, patriotismo y el orden. Es un espacio de evaluación y competencia. La escuela promueve la meritocracia y clasifica a los alumnos según su rendimiento. También es formadora de ciudadanía. Educa en derechos, deberes, normas cívicas y participación democrática. Y es reproductora de desigualdades. La escuela, aunque busca la igualdad, muchas veces refuerza diferencias sociales preexistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimadas compañeras, por su aporte sobre la educación como institución social. A continuación, tenemos las preguntas. Les voy a hacer tres preguntas para la que quiera contestar. La primera pregunta tenemos, exponga los elementos constitutivos de la educación como institución social. Respondiendo a su pregunta, compañera, yo creo que los principales elementos serían el desarrollo histórico, los valores, las normas, las costumbres, por supuesto también la división social del trabajo, el capitalismo y también la socialización. Muchas gracias, compañera. De acuerdo con sus funciones, ¿cuáles son los dos tipos de educación como institución social? Recuerden que lo vimos en el concepto de la institución social. Se mencionaron dos. Las primarias y las secundarias. Sí, compañera, gracias. Como tercer pregunta tenemos, describe brevemente los cambios históricos que ha proporcionado la concepción actual de la educación como institución social. De las sociedades tradicionales a las modernas. Sí, compañera, muchas gracias. A continuación tenemos tres preguntas dirigidas a cada panelista sobre los temas abordados a cada una. La primera pregunta tenemos, a decir de Fernando Acevedo, ¿cuáles son las dos fuerzas que han dado origen a la escuela como institución social? Dentro de estas existen dos fuerzas creadoras, según Fernando Acevedo, que interactúan en la función pedagógica de la institución, una la cultural como la acumulación y el enriquecimiento de los bienes intelectuales que se transmiten de una generación a otra, y otra social como la especialización creciente, la división del trabajo social. Dichos aspectos generales de la transmisión cultural forman el origen de lo que hoy conocemos como escuela. Gracias. Exacto, compañera, muchas gracias. La segunda pregunta tenemos, escribe la definición o noción del currículum oculto expuesta en el apartado sobre la escuela.
Currículum oculto se define como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida, el currículum oculto constituye una fuente de aprendizaje para todas las personas que integran la organización. Los aprendizajes que se derivan del currículum oculto se realizan de manera osmótica, sin que se expliciten formalmente ni la intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados. Muchas gracias, compañera. Como tercera y última pregunta tenemos, según la perspectiva de Foucault, ¿en qué consiste la resistencia y cómo contribuye a transformar las relaciones marcadas por la desigualdad? La resistencia bajo la mirada de Foucault sería una resistencia viva, creativa, cuya principal herramienta estaría en prácticas que permita desprenderse de uno mismo y liberarse del yugo para construir una nueva y diferente relación donde no existan las desigualdades que provocan precisamente las resistencias. Mm, Muchas gracias, compañera. Por último, tenemos las conclusiones basándonos en cada tema de este panel de discusión. Como conclusión tenemos la educación cumple una doble función en las sociedades modernas. Por un lado, reproduce la estructura social existente, perpetuando roles, jerarquías y formas de desigualdad a través de instituciones como la familia y la escuela. Por otro, encierra un potencial transformador que puede ser orientado hacia un proyecto de cambio social. En este marco, la resistencia social surge como una respuesta crítica frente a las normas de dominación y exclusión, buscando abrir caminos para una educación más equitativa, inclusiva y democrática. La formación para la ciudadanía, entendida como un proceso de construcción de sujetos conscientes de sus derechos y deberes, se presenta como una vía clave para fortalecer la participación social y política y para avanzar hacia una sociedad más justa. En este proceso, instituciones fundamentales como la familia y la escuela desempeñan un papel central. Ambas son espacios donde se transmiten valores, se esfuerzan identidades y se pueden generar prácticas emancipadoras. En síntesis, a la educación, lejos de ser neutral, es un campo de disputa entre la reproducción y el cambio, donde la resistencia, la conciencia crítica y la formación ciudadana pueden marcar la diferencia. Y es así como hemos llegado al final de este panel. Muchísimas gracias, compañeras, por sus aportes. Muchísimas gracias, Magíster, por la atención.